mi gente, bienvenidos a una nueva entrega de la industria. Sí. Eso. Las malas influencias. Esa gente que te da malos consejos y muchas veces tiene malas intenciones para ti. Corita, segundero. Tienes que ver este video completo porque te vas a dar cuenta de por qué tú tienes que estar pendiente de las malas influencias, porque pueden hacer una diferencia en tu vida. Te pueden llevar al fracaso, te pueden llevar al éxito. O sea, las influencias también pueden ser positivas, pero antes de entrar en el tema, suscríbete al canal, activa la campana de notificaciones, como te estoy mostrando en pantalla. Haz clic en me gusta en este video, comparte este video en todas tus redes sociales y no dejes de dejar de poner tus comentarios ahí debajo. Tu opinión es la que vale aquí. También, Ya lo sabes. también vamos a tratar de cómo tú identificar ese tipo de personas, ¿verdad que sí? Claro Como que tú sí. quieras, vamos a ver esto abierto, esto es una ¿Qué es actividad. lo que es grande? Dime. Todo Comienza. chiquito, frío, todo nieve, moja con el que te escucha, que después que te encharca, tú sabes que te suelta, dice, bueno, entonces esa es la vuelta. Dice un amigo mío, si los consejos fueron buenos, no me lo dieran, me lo vendieran. Normal. Miren, hay un amigo que el día de ayer estaba haciendo un cuento de que la esposa lo dejó. Y yo le estoy preguntando por qué te dejó, o sea, en el pasado, hace un par de años. ¿Y por qué te dejó? Ah, no, porque una amiga se puso a estarle dando consejos que lo dejara, que me dejara. Oye. Y que 4 de las amigas de la que estaba dando consejos dejaron a los maridos, dije, por los consejos. Yo le dije, Se aconsejaron mutuamente. no, imagínate que 4 amigas dejaron a los maridos. Porque una del coro le aconsejó a todita que lo dejara. ¿Entiendes? Ay, ña. Entonces, después me dice que la que dio los consejos le voló arriba después que la mujer lo dejó. Yo andaba un día. Está fuerte eso, porque es que a veces una persona te da un consejo a ti de que te tire por ahí por la barranca, pero es porque te quiere ver desgranado. Ya. Se da el caso muchas veces. Y hay muchas veces tú vas en el camino de la derrota, vamos a poner un ejemplo, y solamente te falta un empujoncito y esa persona viene y se encarga de hacerlo, A veces no es un empujoncito, a veces es una patada que te da ¿Tú crees que te está dando un buen consejo y lo que está haciendo es diciendo, coño, vete ya, acabas de morir, coño, y te da la patadita? Demonios, Rick. Entonces, Pero también hay otro caso, Carlito. También hay otro caso que tú, por ejemplo, mira una anécdota que me pasó a mí. Yo servía como, vamos a poner como consejero matrimonial en una relación de Ya, pareja, pero que la persona era amiga mía, o sea, era casi hermano éramos. Y la esposa siempre me explicaba, yo le daba espérate, cosas. no entiendo. O sea, ¿qué? Que la esposa del amigo mío Te siempre contaba sus problemas. Ajá, exactamente. Yo como que la entendía más que él, pero no era que estaba en interés ni ella. Pero un día ella declaró sus sentimientos, como que sentía como más aprecio, como más cercano. Que tú que estaba por ti. Déjate de eso. Un día ya te declaró. Sí, exactamente. ¿Qué es lo que te envolvió? ¿Y qué pasó? Nada, yo cogí miedo, hasta el sol de hoy no he ido a la casa. Ella me dice, ¿por qué tú lo botaste? Así que- Atención, amiga. Si tú vas a ver este video, Amiga. él se sintió dolorido con eso. Entonces, Y te dio banda por oye, eso. Hay tigres que no cogen esa, que no, pero te digo era algo. durísimo. Te digo algo, a veces eso puede ser un arma de doble filo también. Porque el otro, cuando tú estás, se encariña mucho y puede malinterpretar los sentimientos. Sí, eso pasa. Eso pasa y es raro que tú no No. rebalaste ahí. ¿De qué te ríes? ¡Ay, bobo! Comenten ahí en los comentarios si él le dio o no le dio a ti. Yo voy a dejar de hacerlo. Porque está raro. ¿Qué tú crees? Esa anécdota. ¿Le dio o no le dio? Está raro. Yo pensaba que no, pero cuando el grande le hizo como que le Y sacó se la tiró para atrás, muerte de risa, como del que se ríe de su picardía se acuerda, algo así. No llegué a ese punto. Pero La aconsejaste bien a ella. no era los consejos que yo le daba, sino que ella sentía como que yo le entendía mejor que él. Y no era que yo Pero le entendía, ya era que yo lo no, entendimos la idea. era que yo me mantenía neutro para no le iba a dar la razón a ella ni tampoco se le iba a dar a él. Porque sus problemas son de ellos, pero ella me usaba conmigo como pañuelo, como para el hombro de donde llorar. Buenazo, Y así como buenazo. yo la entendía más, pero yo en realidad lo que me mantenía era neutro. Buenazo. Mira, eso es profundo porque
muchas veces nos dejamos influenciar porque tenemos falta de personalidad, o tenemos falta de carácter, o tenemos falta de un sinnúmero de cosas. Yo veo mi pasado, me veo como cuando era niño, adolescente y todo eso, incluso cuando ya estaba en la edad adulta, y yo vine a madurar como hombre, como ser humano, bien tarde en la vida, ¿tú me entiendes? 20 y pico largo de años, más de a los 25 por ahí, que yo siento como que yo empecé a coger un poquito el piso a la vida, ¿tú me entiendes? Entonces es algo confuso, porque que cuando tú estás en la edad del pavo, en los 17, 16 por ahí, es fácil que te involucren, es fácil que te involucren, y yo sé que mucha gente tampoco madura, dice a los 25, hay gente que no madura nunca, ¿tú me entiendes? Gente que coge gancho ya viejo, que se ponen a estar oyendo consejos de gente que no deben. Tú tienes mucho que aportar en este tema y te veo muy callado. Esperando mi turno para hacer mi exposición acerca del tema. Como slow down. Es a ti que te queremos ir. Está como slow down. No, pues tú quieres los códigos, Suelta. ¿Qué fue? ¿Qué fue? Que no es de boca. De boca. Oigan, ¿qué es lo que? Lo primero que ese es un tema que es muy complejo. Porque a la hora de tomar decisiones a través de un consejo que alguien te vaya a dar en tu vida, debes de ser muy cauteloso entre decidir una cosa de la otra. ¿Por qué? Porque cuando se da el momento en que alguien te da un consejo, te está diciendo algo acerca de una evaluación tuya, que el primero que tiene que autoevaluarse eres tú mismo. ¿Qué viene pasando? Si yo entiendo en un análisis que yo hice que mi pareja X o Y cosa la está haciendo mal, con quien yo tengo que conversarlo y con quien yo tengo que arreglar eso, es con ella. A medida que ya yo entendí que hay un problema entre mi pareja y yo te pido un consejo a ti. Entonces tú vas a dar tu opinión del caso sobre lo que tú has visto en mí. Pero se puede dar el caso de que tú me digas algo por bien, pero yo lo tome por mal. Entonces es muy complejo a la hora de usted tomar una decisión a base de un consejo que alguien le dé. Por eso hay que ser muy cuidadoso y muy cauteloso a la hora de usted tomar una decisión en base a un consejo que quien sea le dé. Porque siempre recuerde que el corazón de la llama Conoce el cuchillo. Miren, el grande dijo muchísimas cosas importantes en todo lo que dijo. Y yo lo voy como a picar, a separar. Voy como ya que el ¿Tú vas a picar grande o lo que él dijo? Voy como ya que el destripador por partes. Mira, una de las cosas que dijo es que el que más sabe de tu realidad eres tú. O sea, yo he participado en talleres de crecimiento personal y de liderazgo, que es un ejercicio muy bueno. Oye, ¿de qué se trata el ejercicio? Lo voy a contar para que ustedes lo hagan en su casa también. Tú te haces de cuenta que tú vas a una montaña muy grande y que tú vas a subir unos escalones, miles de escalones, porque allá arriba, en lo más alto, hay un sabio, el que más sabe, el que te va a dar la luz, que te va a poner claro. Eso tú lo vas a pensar. Entonces, espérate, entonces tú tienes que imaginarte que tú vas caminando donde el sabio, tú te vas relajando, vas viendo las nubes pasando, subes donde el sabio, y está la cueva, y tú metes el pie, y ve al sabio, y le preguntas. Entonces, cuando tú le preguntas al sabio la pregunta, que tú quieres saber qué hacer, entonces te preguntan qué tú crees que te dice el sabio. Entonces, tú mismo te respondes, y resulta que el gran sabio eres tú. Eres tú mismo. Porque eres tú el que sabe de tu realidad, de tu situación, de tu vida. Lo que pasa, grande, y ahí yo entiendo a los jóvenes mucho, y es que tú no sabes, cuando tú no has visto situaciones similares, tú no sabes. Por ejemplo, yo he pasado relaciones, yo he tenido relaciones que si yo hubiese tenido la experiencia que tengo ahora, duré muchos años y no hubiese durado ni un mes si no hubiese tomado tal vez a la persona en serio por la experiencia que tengo ya. ¿Tú me entiendes? Pero que son cosas que en el momento tú tienes la duda. A ti lo que te mata en el momento es la duda, y yo sé que mucha gente se identifica porque tú no sabes qué hacer, porque tú no estás seguro. Ahora, si tú tuvieras como una seguridad ya, que es lo que te da la experiencia y la vivencia, entonces ya tú no coges lucha, tú dices me duele, pero esta es la decisión que tengo que tomar, porque ese es el problema. Que la decisión que tú tienes que tomar muchas veces te duele muchísimo. O si te quedas te duele, si te vas te duele más. Y el ser humano, nosotros, por costumbre o por naturaleza, evitamos el dolor. Sí. Aunque sea la mejor decisión. Sí. Pero y tú sabes, bobo, que es tú negarte a una persona y terminar con una persona una relación para después llorar solo para la cama. Ya, si tú no me dices, mira. Lloradera para la cama. Por eso es que tú tienes que pensarlo bien. Cuando tú, por ejemplo, terminas una relación, que es uno de los casos, terminas una relación que tú sabes que no te conviene, que tú sabes que ya tú la has visto por todos lados, Que es tóxica. no vale
sentimientos, no vale nada. O sea, por lo menos te lo digo por experiencia propia. Cuando algo no funciona y no sirve y tú estás seguro ya y no cabe duda, tú te vas tranquilo. Yo te voy a decir algo. Si ya tú tomas la decisión con calma, las decisiones se tienen que tomar con calma. Y tú no puedes tomar nunca decisiones con impulso, ni molesto, ni nada de eso. Si tú lo tomas con calma y lo piensas bien y te tomas tu tiempo, yo te aseguro que sea lo que sea que tú decidas, tú vas a estar conforme con tu decisión. Yo te voy a decir algo respecto al tema de pareja y yo soy de lo que digo que el único amor puro y sincero y real fue el de Jesús, que murió por nosotros. El ateo. Acuérdate que el tema es El ateo. Acuérdate que el tema es la mala influencia, el amor lo podemos tocar aparte. Voy a entrar en ese tema ahora. Entonces, yo pienso que en verdad lo que existe es la costumbre de pareja, cuando tú estás con una pareja, ¿tú entiendes? Entonces, uno lo que tiene que deducir en qué invertir el tiempo, o sea, plantearse uno en qué va a invertir el tiempo cuando se aleja de una pareja y meditarlo, ¿tú entiendes? Porque la meditación es que tú vas a encontrar la solución. Pero no te molestes, pero no quiero que entremos en ese tema porque nos estamos saliendo demasiado del tema original. Lo que realmente yo quiero es que la gente pueda tener herramientas para saber cuando alguien le quiere dar un consejo con malas intenciones. Entonces, vamos a hacer una cosa. Dime temas que o sea, señales. ¿Qué te han dicho a ti? Señales ¿Qué te han dicho a ti? de que te están dando un mal consejo. Un mal consejo. Bueno, un saludo a Cándida de la Cruz, mi mamá. Ay, bobo contigo, mami, escúchame. La mamá mía tiene un sistema. Yo le llevo a ella una amiga mía y de una vez ella me dice, así que comienzan siempre de amigos. La mamá mía tiene un sistema, la mamá mía no tiene sentimiento con gente igualito que yo, pero mi mamá tiene un problema. Que me lo ha hecho en pila de relaciones. Digo, yo no me he tenido como 2 relaciones, ¿no? Sí, no, pero no, mi mamá oye, si mi mamá te ve hablando por teléfono y vio que tú hiciste, coño, oye, que yo te dije a ti de eso. Ya mi mamá de que tú acabas de hablar dice, tienes que dejar eso, no le mandar eso. Mi mamá de ahí le dice a cualquiera que deje esa relación. Mi mamá dice, oye, no se entiende que dejen eso. Entonces, si es por mi mamá, fácilmente tú te metes en 45, 55 mil relaciones. Pero mira qué pasa, eso está muy bueno. Igual que la mía. Porque a veces te dan, miren esto, a veces me conviene a veces te dan malos consejos, pero con buenas intenciones. Eso pasa también. Mi mamá sí, lo estoy diciendo. Entonces, y yo te puedo decir, porque por ejemplo, tú tienes un familiar que, vamos a irnos para decisiones de negocio y cosas. Tú tienes un familiar que no es el más hábil en los negocios, tal vez no es buen administrador, tal vez no es buen, pero te quiere y te da un consejo, no mira a esto, a lo otro, y cuando viene a ver esos consejos te hacen quebrar, pero no te lo dice con malas intenciones. Y tú no lo ejecutas porque tú dices, ¿quién es? Porque ¿tú entiendes? Porque no creen en él. No fue eso lo que él quiso decir. Espérate, porque tú entendiste otra idea. Él te quiso decir que tú sí lo haces y quiebras, pero no te lo dio con la intención de que tú quiebres. No, porque, o sea, ¿cómo te digo? Es que mira, eso es parte de la madurez del ser humano, cuando tú te sientes realizado como persona, que tú tengas la capacidad de tú decir, mira, ese consejo fue un consejo con buenas intenciones y lo que me dijo me conviene. También puede ser, mira, eso fue un buen consejo. Fue con amor que me lo dijeron, pero lo que me está diciendo que haga no me conviene, por esto y esto. Pero también lo contrario, que tú digas, ese fue un mal consejo. Eso fue un mal consejo, ese me lo dio con malas intenciones. ¿Tú me entiendes? Entonces, todo eso pasa. Y también puede ser muy raro el caso que te den un mal consejo con malas intenciones, pero que te convenga el consejo. ¿Tú me entiendes? O sea, eso pasa cuando tú eres maduro, que una gente que te dice algo que te quiere ofender, que sé yo qué, pero entre toda esa basura que te dijo, hay una perla ahí. Hay una perla, tú dices, mira, de todo eso que dijo, hay algo positivo que yo voy a sacar. Y tú tienes que tener la capacidad como persona de poder ver eso. Tú sabes que a lo que vieron uno de los anteriores videos donde yo relato mi vida y parte de mi vivencia, ¿cómo fue que tú lo pusiste? No, yo no lo puedo todavía. Duro de matar. Duro de matar, de las cosas que me han pasado. Yo menciono, eso va a curar cuando gane ese video. yo menciono de que también estuve preso por 6 meses en la cárcel. Y una de las cosas que solucionaron mucho mi problema ahí dentro fue el sentarme a pensar y hablar conmigo mismo. Yo creo que ahí es donde radica que por más, tú puedes escuchar todos los consejos, sean buenos o sean malos que te den, pero cuando tú vas a cernir y a buscar, como tú dices, Carlito,
aparecerán malos consejos que te convienen y buenos consejos que quizás no te convienen. Entonces, en esa meditación, yo aprendí a hacer eso, a sacar. Allá teníamos un Ejemplo de un malo consejo que te conviene. que lo diga. Sí, un malo consejo que te conviene. Rápido. Mira, usted lo que tiene un bajo a boca, usted esto, usted lo otro. Y tú, bueno, me lo dijo por ofenderme, pero es verdad, me llega la boca, déjame cepillarme. ¿Qué te digo? No tengo, ahora mismo no me llega Un mal consejo que no. Bueno, yo te voy a decir la verdad, para que llegue a tu casa, que llegue la ley. ¿Es un mal consejo que te conviene? Ya. Dime. Porque, para que entiendan el concepto del programa. Que no te dejes matar, no es matar, que no te Si dejes es un mal matar. consejo, tú matas a una gente, No pero te dejes dime, matar. te vas a joder. Pues déjame terminar la idea. Allá adentro teníamos algo que decía una jerga, que decía que allá adentro tú tienes que ser una esponja. Aprender todo lo que se está viviendo, pero sacar dentro de eso lo bueno, nada más. Los carcelarios que están hablando. Carcelero. Los carceleros que están hablando. Y siempre yo a la hora de dormir, siempre me gustaba antes a pesar boca arriba, acostado. O se podría decir que tú hasta disfrutaste ese tiempo que tuviste ahí adentro. Sí, Se aprende pila en la cárcel. Y abrió, por ejemplo, eso de tenerme a pensar. Hay un anuncio en la emisora que yo soy Richard Grande. Y yo le digo, Grande, oye eso, uno dice que el tiempo es lo más valioso, que uno no puede estar perdiendo tiempo. Pero oye, hasta para pensar, hay que detenerse a pensar. Hay que invertir el tiempo. anuncio, oye, como dice el anuncio, dedica tiempo hasta para pensar. ¿Cómo es? Algo Sí, así. dedica tiempo para El caso pensar. es que hasta para eso tienes que sacar tu tiempo, porque ahí es cuando tú vas a organizar tus ideas y vas a ver que, porque vas a estar calmado y vas a elegir el camino correcto. Mira, sobre eso yo tengo mucho que hablar y va a ser en otro tema, pero te voy a dar una pequeña pincelada. Generalmente la gente invierte dinero en reloj, en camisa, en ropa, en viaje, en esto, en otro. Y la gente muy pocas veces invierte tiempo y dinero en su persona como ser humano. Oye esto, Wow. oye esto que te voy a decir. ¿Cuándo tú inviertes en ti como ser humano? Cuando tú inviertes en talleres de crecimiento, cuando tú inviertes en... Mira, la mejor inversión que yo he hecho en mi vida, cualquiera cree que esto es... Yo fui a un taller transformacional y lo hice en la capital. El taller se llama Vive. Y yo trabajé conmigo en ese taller, yo solté rencores, yo tenía un rencor grandísimo a familiares míos, usted no se imagina, y solté todos esos nudos y todas esas cosas, e incluso Te encontraste contigo mismo. incluso después del taller terminé relaciones, o sea, yo cambié mi vida totalmente. Entonces, uno nunca hace ese tipo de inversiones. Yo le he hecho y por eso yo te lo puedo decir. Yo gasté más de 100,000 pesos, papá. Yo gasté más de 100,000 pesos. Y pagué por 2 personas, ese taller lo pagué por mí, lo pagué por una persona que en ese momento era mi compañera. Entonces, eso que tú dices es muy valioso, porque ese momento que tú estás contigo mismo, en ese momento que tú realmente te encuentras contigo. Y mira qué pasa con ese tema de la mala influencia y de las decisiones. Ya una persona como yo, en el nivel de crecimiento que yo estoy, cuando yo tengo una situación y tengo que tomar una decisión, yo no se lo pregunto a nadie ya. Yo no le pido consejo a nadie, yo simplemente me siento, me evalúo, veo las circunstancias y hablo con el sabio, con el viejo sabio. Y el sabio me dice de una vez qué es lo que hay que hacer. Y me llevo mucho de la corazonada también. Sí. Y otra cosa que hago, si después ya que yo tengo una idea más completa, entonces yo pido algunos consejos. Y no le pido consejos a gente, yo le puedo pedir consejos a mi mamá. ¿Tú me entiendes? Mi mamá es una persona muy cariñosa, muy dulce. Hay consejos que yo trato de no pedírselo porque entiendo que tal vez no es indicada para eso. Le pido algunos consejos a mi papá. Entonces yo sé, como que yo evalúo, yo sé, Tito me puede dar un consejo bueno en esta área, pero en esta área no. ¿Me entiendes? Entonces ya es un nivel de conciencia bastante alto. Mira, hay un error, ya finalizando ya este tema, cayendo en la parte final, en el desenlace. Hay un error que eso es un tema que yo voy a elaborar en lo que es el proyecto de los códigos de la calle. Hay un error grande que se está comiendo la humanidad. ¿Sabe que el ser humano tiene un concepto llamado no recibas consejo de una persona que no haya construido nada? Es un grave error. Te voy a explicar por qué. A veces hay grandes personas que han construido cosas en su vida como la luz, ese micrófono, grandes cosas en su vida, y han terminado su vida de una forma catastrófica.
Sí. ¿Sí o no? Señores, hasta de un pipero que va por la calle usted puede coger un consejo. No es la persona que te lo está dando, es el momento, esa vivencia, lo que está diciendo Carlito, lo que también está expresando mi compañero aquí Tito. Es el momento, la vivencia, tú vas a sacar de ese consejo algo positivo, busca lo positivo. Eres tú, está en ti buscar lo positivo de un consejo que te den. Mira, hay dos factores muy importantes. Primero, de eso que tú dices, se desprenden dos cosas, el interés. Miren, yo voy a hacer un video, vamos a hacer un video hablando del interés. El interés es lo que mueve al mundo. Todo el mundo tiene intereses distintos. Tú tienes que reconocer el interés de un consejo que te den. Vamos a suponer, una gente que te quiera vender un vehículo, o vamos a suponer una gente que tú le quieras comprar un vehículo, esa persona te aconseja que lo compre, tú sabes que a él le interesa a esa gente que tú se lo compres, entonces ese consejo tú no lo puedes sopesar. ¿Tú me entiendes? Claro, El consejo del vendedor de que compre lo que él está vendiendo es un consejo que por el interés del que viene, ya tú sabes que tú no lo puedes tomar muy en serio. Y así mismo con las personas que te rodean. A veces tú tienes alrededor gente que te quiere ver mal. Gente que te quiere ver, Claro. o que te quiere ver pero no te quiere ver mejor que ellos. Si están en un estado, tú Y tú tienes que reconocer ese interés. ¿Me entiendes? Entonces el interés, que tú ves por ejemplo, ¿por qué tú debes pedirle consejo a gente como tu papá y tu mamá? En cosas que te convengan, en el amor tú no debes, ya tú me lo dije. Pero en cosas que te convengan, porque esa persona te quiere ver bien, porque esa persona te va a decir un consejo con amor, ¿te entiendes? Tienes que identificar si te conviene, pero el interés es positivo para ti, te conviene, entonces tú tienes que buscar ese tipo de consejos. Y la otra cosa es la gente negativa, que también vamos a hacer un video, de la gente tóxica. Hay gente que todo lo que te dice y todos los consejos que te dan son cosas negativas. Yo tenía un amigo que la pareja mía me decía, pero date cuenta que cada vez que tú le dices a esa persona que a ti te está yendo bien. Te voy a hacer una anécdota. Espérate, que cada vez que tú le dices que te está yendo bien o que tú estás haciendo tal cosa bien, él de una vez viene con un comentario negativo. Y yo, pero espérate, yo no quiero gente hacia los míos. Normal. Yo no quiero gente normal. a los míos porque usted, Normal. usted no suma, usted sin darse cuenta me está drenando la energía. Usted es una persona como que me tumba los ánimos, que me tumba y No me deja crecer. ¿tú me entiendes? Entonces por eso, diablo, mira, este tema me encantó. Este tema A mí también. A mí me encantó y yo pienso que la gente le puede sacar mucho provecho. ¿Qué te iba a decir? Que de eso de la que hay personas que simplemente hablando te roban energía a ti. Sí. Que tú sientes que perdiste el día en nada, tú entiendes. Y puede estar hablando de negocio y de ideas de negocio, pero la persona se pone en un lugar que habla contigo y tú sientes que no avanza. Y tú sientes que el día se te fue hablando. Y mira, yo conozco un solo caso en el mundo de lo que le voy a explicar, pero existe. Una persona que es tóxica, pero que es de progreso. Yo me imagino que Pero esa yo me la voy a reservar. Él es tóxico, pero él es de progreso. Señores, suscríbanse al canal, activen la campana de notificaciones, hagan clic en me gusta, dejen su comentario, si les gustó el tema, que ustedes sugieren para lo que viene. ¿Algunos saludos tienen los muchachos? Claro que sí, un saludo para la gente que vive dando consejos. A los consejeros, aconsejese usted primero, tenga mucha cuenta a la hora que usted vaya a aconsejar. si los Que no consejos es- fueran buenos, no lo dieran, lo vendieran. Señores, No, fuimos. Fue.